Buenas chicos, ¿qué pasa? En esta nueva píldora de desarrollo vamos a ver una parte muy importante de toda aplicación web, que es el análisis, diseño e implementación de una aplicación web. Los pasos que hay que seguir para desarrollar un proyecto web o una aplicación móvil. Se divide todo procedimiento para realizar una aplicación web en tres partes primordialmente: análisis, diseño e implementación. El análisis empieza con la captura de requisitos, que no es otra cosa que una conversación con el cliente para determinar exactamente en dónde está su negocio y qué es lo que necesita hacer con él, a través de una aplicación web o de una aplicación móvil. Posteriormente se analiza la conversación con el cliente y con los expertos que van a intervenir en el desarrollo del proyecto, para determinar ciertos aspectos técnicos que no quedan claros con el cliente. Después se van a realizar los casos de uso relativos a la aplicación. Nosotros vamos a ver, después de este esquema, de explicar este esquema, un caso de uso concreto que va a ser el registro de un canal. También habrá una parte para determinar los actores implicados en toda la aplicación. Si son usuarios, si se tienen que registrar, si tienen privilegios, qué rol o cuáles son la implicación dentro de la aplicación. También habrá que analizar cuáles son aquellas entidades, identificarlas y ver cuáles son los parámetros que los determinan o que se van a necesitar para realizar la aplicación. Esas entidades pueden ir desde objetos físicos como personas, usuarios, hasta objetos abstractos como, ¿qué digo yo? Comentarios en un chat. Posteriormente se realizará un análisis de base de datos. Nosotros, siguiendo con esto del caso de uso registro del canal, vamos a ver el análisis de la base de datos en torno a este registro del canal, las tablas implicadas en ese registro, y veremos los modelos más específicamente con aquellos tipos de datos que se van a necesitar para registrar un canal. Como van a intervenir en este registro del canal el cliente y el usuario, también veremos estos. Posteriormente del análisis de todos estos análisis, habría que hacer un análisis y diseño de la aplicación. En este análisis lo que se determina es el software, el hardware, el lenguaje que se va a utilizar, las máquinas que se van a utilizar, los servidores, las topologías de red, etcétera. Posteriormente al análisis vendría el diseño. Aquí, continuando con lo que teníamos aquí antes del software y el hardware, analizaríamos las metodologías, los lenguajes, si se va a utilizar una metodología de modelo vista controlador, o si por el contrario vamos a utilizar Test Driven Development, es decir, desarrollo orientado a los testing, o por el contrario un Domain Driven Development, que es un desarrollo orientado al dominio. También se puede discutir si se va a utilizar una jerarquía de Scrum, por ejemplo, o otro tipo, si vamos a utilizar una estructura hexagonal para nuestro proyecto. Todo esto se discutirá aquí con las partes implicadas dentro del desarrollo del proyecto. Después de tener todos estos análisis y las metodologías que se van a utilizar, etcétera, se procederá a identificar los módulos de la aplicación. Yo lo hago a nivel vertical, es decir, un módulo empieza en el servidor o en el frontend y va desde arriba a abajo. Es decir, si empiezo en el servidor, continúo con la base de datos y vuelvo hacia abajo, entrando en el frontend hasta que termino totalmente ese módulo.
Cuando tengo ese módulo totalmente terminado, continúo con el siguiente. Y los módulos están estrechamente relacionados con las entidades que habíamos identificado aquí y con los casos de uso que teníamos aquí. Y por supuesto la base de datos, que está todo estrechamente relacionado. Después de los módulos, nos tocaría adentrarnos dentro de la interfaz de usuario, tanto a nivel gráfico como en experiencia de usuario. La navegación que sea fluida, el flujo de los datos, que no hayan que dar muchos pasos, que no haya que rellenar formularios infinitos de muchos datos, sino hacerle la experiencia al usuario lo más agradable posible. Aquí entra también pues lo que es la velocidad de carga, el diseño en sí, el diseño gráfico que está en esta parte, y aquí entraríamos en lo que sería el CSS, el Responsive Web Design, el Mobile First, todas estas ideas y técnicas para hacer que la experiencia de usuario sea más agradable. Por último, después del análisis y del diseño, se empezaría la implementación del proyecto. Para ello, se utilizaría un IDE de desarrollo. Yo normalmente utilizo Visual Studio Code, y en cada proyecto cada uno se organiza una estructura de carpetas que le parece más o menos aceptable a lo largo de su experiencia, pero yo me baso mucho también en lo que es la estructura hexagonal, y lo que hago con las carpetas es identificar aquellas entidades, y dentro de las entidades pues voy poniendo lo que son los controladores o otras partes, pero cada entidad, o cada módulo es independiente del resto, con lo que si yo necesito implementar un módulo idéntico o similar en otra aplicación, solamente tengo que arrastrar una carpeta y modificarlo. No tengo que ir buscando dónde está ese módulo relacionado con otro, cuáles son los archivos que competen a ese módulo, en dónde aparece, sino que simplemente arrastras la carpeta, modificas y ya está. Tendremos también, nos vamos a fijar en esta parte, porque habrá una serie de scripts para lanzar las aplicaciones. Tendremos 3 servicios normalmente, como serán el de la base de datos, el demonio que arranca MongoDB, también el que arranca el servidor backend, el server.js, y por otro lado la aplicación que arranca lo que es el ng, el ng-share, la parte de Angular. Cada uno trabaja en un puerto y son totalmente independientes, pero dentro de nuestro proyecto estarán en carpetas bien diferenciadas, aunque puede haber archivos que sean comunes dentro del proyecto, como el gitignore, el package.json, etcétera, la carpeta node modules. Por último, después habrá que codificar, por supuesto testear, que nosotros nos vamos a centrar en la parte backend, haciendo nuestros steps unitarios sobre los dominios, sobre las rutas, utilizando Postman, pero que también sepáis que hay otros tipos de testing que se necesitarían realizar, como son, por ejemplo, aquí he visto de implementación, o de componentes, de integración, de sistema, de humo. Estos no sé ni cuáles son, alfa y beta, de aceptación, ¿vale? Veremos los más importantes y los que se deben sí o sí realizar siempre en una aplicación, para que ésta tenga por lo menos una cierta calidad y que no nos dé problemas en el futuro, ni de mantenimiento. Dicho esto, vamos a pasar a ver todo lo que he marcado aquí en los recuadros en rosa, los casos de uso, el análisis de la base de datos, los módulos y entidades, los módulos, todo con relación al registro del canal. Veremos el diseño gráfico, no lo veremos. Esto sí, y codificar, testear y documentar esto también. Como veo que son muchas cosas para un solo vídeo, pues lo dividiré, este análisis, diseño e implementación de una aplicación web, lo dividiré en diferentes vídeos.
No sé si serán 3, si serán 5, no lo sé. Lo que no pretendo es que duren ninguno más de 1 hora. Bueno, ahí os dejo con el vídeo. Spacebar. Para el que no sepa lo que es un caso de uso, aquí tenemos un ejemplo en UML, que es un lenguaje internacional para diseñar software, en el que se utilizan unos iconos estándares. Bueno, no quiero entrar en detalles, el que no lo sepa que lo busque en la Wikipedia. Esto es un caso de uso en donde se representan los actores con un muñequito, luego las flechas indican lo que pueden hacer: ingresar al sistema, ver lista de mensajes, leer un mensaje. Estos son los límites, estas líneas, donde estarían el foro web, estarían dentro de un foro. Aquí habría otro actor, aquí habría otro actor de tipo usuario pero autenticado. Y esto sería un caso de uso representado con UML, con gráficos UML. Otro tipo de representación para los casos de uso serían las tablas, descripción textual de un caso de uso, en donde pondríamos una serie de datos: el nombre del caso de uso, el autor y la fecha, una descripción, los actores que intervienen, las precondiciones, el flujo normal o alternativo, las postcondiciones. Yo pondría aquí también, por ejemplo, la prioridad, la versión de este caso de uso, si la aplicación evoluciona y se alarga mucho en el tiempo. Vamos a ver, por ejemplo, un caso de uso mío. Voy a quitar de aquí el muñeco este feo. Aquí. Y este es el caso de uso mío diseñado para el tema que nos centraremos hoy, que es el registro del canal. Un usuario no registrado podrá registrar un canal. Esta es la landing page client, la landing page del cliente, o mejor dicho, landing page channel. Sí, aunque es el cliente el que llega a esta landing page, pero lo que va a registrar es el canal, aunque obtendremos también por una cuestión de marketing y para poder luego enviarle correos y más publicidad, etcétera, el correo, el email de ese usuario, de ese posible cliente que todavía no lo es. Entonces, en esta parte frontend, que se encargaría el navegador web del cliente, habría que probar esa aplicación que funcione en todos los navegadores más relevantes. Utilizaremos, como siempre, HTML y CSS para la estructura y los estilos, y como lenguaje de programación JavaScript, concretamente Angular. Aquí utilizaremos en el servidor Node.js con Express y Mongoose para conectarnos a la base de datos, que será una base de datos no relacional en otro servidor y será de MongoDB. Bueno, en el frontend con Angular tendríamos unos requisitos: la interfaz de usuario, las validaciones. Haríamos una petición HTTP, esto viajaría al servidor, Node se encargaría, Express tendría un enrutamiento, luego habría un middleware de validación, el controlador se encargaría de la lógica, de escribir, leer o actualizar o borrar en la base de datos y toda la lógica que necesite, autenticación, encriptación, todo lo que haga falta, todas esas acciones lógicas. Luego habrá una interacción con la base de datos a través de Mongoose, que se creará la conexión, utilizará el esquema, validará la escritura antes de escribir, independientemente de si aquí se hizo una validación, porque pensar que esto está en servidores diferentes y aquí puede haber un ataque, man in the middle. La seguridad es muy importante en esta zona y en esta también. Después habrá una devolución de la base de datos a través de Mongoose para Node.js, y esa respuesta se la enviaremos a Angular, el cual recibirá la respuesta y hará una actuación posterior, ya sea mostrar un mensaje, abrir una ruta nueva, lo que sea. Bueno, decir algo de todo esto. Sí, que con un único lenguaje, JavaScript, de programación, podemos desarrollar una aplicación completa de 0 a 100. Utilizaremos el protocolo HTTPS y estaremos en el stack min. Vale. Aquí en una plantilla que yo tengo,
me he desarrollado Vamos a ver en este esquema que he hecho de caso de uso, utilizando la tabla, registro de un canal. Tenemos primero la prioridad, esto se ha tapado, versión, ahí, un momentito. No me manejo yo muy bien con esto. Es la primera vez que lo uso y la última. Vale. La prioridad, que será un número del 1 al 5, indicando pues 1 hay que realizarlo sí o sí y además antes que otros, y 5 pues no hace falta a no ser que el cliente lo especifique y vaya a pagar por ello. La versión está la 1.0, el proyecto Captions Connection, fecha 1 de noviembre de 2020, autor yo, departamento de desarrollo, responsabilidad jefe de proyecto. Jefe de proyecto. Vale, voy a leeros esto, no quiero demorarme mucho. Aquí, un usuario cualquiera de la aplicación web llega a la landing page channel y quiere registrar un canal de YouTube. Tras rellenar unos campos descritos en el análisis de la base de datos, el sistema valida esos campos y habilita así el botón de envío del formulario o lo deja deshabilitado, mostrando los errores cometidos por el usuario. Si todo correcto, se enviará la petición al backend, donde validaremos de nuevo y usando la lógica siguiente registraremos ese canal en la base de datos. La lógica es la siguiente, tiene estos 14 puntos. El nombre del canal no debe existir, tiene que ser único. El correo del posible cliente puede repetirse en otros canales, puede tener más de un canal. Tras registrar el canal, se procederá a buscar un cliente con ese email. Si existe, se actualiza el array de canales que este usuario tiene, que ese cliente tiene. Si no existe, se creará un cliente nuevo con el email único y el ID del canal. Es interesante recoger el interés del usuario por la aplicación. Pondremos un check en el formulario que indique si el cliente está interesado o no en nuestro servicio, aunque la página no esté finalizada. Si no existe, se creará un cliente nuevo. Esto ya lo he leído. Tras registrar un cliente, buscaremos si existe ese usuario a partir de su email. Es decir, tendremos la tabla canales, clientes y usuarios. Un cliente será un usuario también. Tendrá en cliente unos datos específicos y correspondientes solo a cliente, y en usuario tendrá solamente los datos correspondientes a su perfil de registro y login, la contraseña, el nombre, el email y poco más. Y en el cliente pues tendrá otra serie de datos correspondientes al tipo de cliente que es, la fase de la compra en la que está y todas esas cosas. Y en la tabla canales pues serán todos los canales que pertenezcan a ese cliente. Si encuentra el usuario, tendremos su ID para actualizar el cliente. Es decir, un cliente tendrá un ID user perteneciente a un usuario para poderlo relacionar. Aunque tendrá también el email, que será el mismo. Si lo encuentra, obtendremos su ID para actualizar el cliente, ¿vale? Si no lo encuentra, no haremos nada. Actualizaremos también el canal pasándole el ID del cliente. Es decir, a partir del canal, o sea, a partir del cliente, nosotros tendremos un array de canales, y podemos obtener todos los canales haciendo un populate desde la base de datos. Podemos obtener todos los canales de ese cliente
pero viceversa, a la inversa también podremos hacerlo. Es decir, desde un canal tendremos un campo llamado ID cliente, ID client, que pertenecerá al cliente dueño de ese canal. Por eso dice aquí ver la base de datos para este caso de uso, para entender los campos necesarios y las relaciones entre los documentos. Si hubiera errores de validación, devolveríamos la petición con los correspondientes datos para que el frontend se encargue. Si no hay errores, se enviará una respuesta con datos públicos encriptados. Esto significa que nosotros no vamos a enviar, si se registra un usuario, todos los datos del usuario, sino que solamente se enviarán aquellos datos públicos que no corran ningún riesgo. Y como básicamente el ID vamos a necesitar enviarlo para poder maniobrar con ese usuario, pues lo enviaremos encriptado de alguna forma, para que solamente Angular sea capaz de entenderlo. El frontend se encargará de realizar las acciones pertinentes tras recibir los errores o los datos y redireccionar si hace falta. Actores: un usuario no registrado, o sí, da igual. En cualquier caso, no necesita estar logueado. Por eso, un usuario que ya se ha registrado como cliente o incluso como usuario, entra otra vez por casualidad en la landing page y registra un canal. Pero ¿qué pasa? Que cuando el canal se registra, va a buscar, según pone aquí, si existe o no ese cliente, para actualizarlo o para crearlo. Y si existe o no un usuario con ese email, para actualizarlo o crearlo. Los requisitos: el sistema frontend será capaz de ver si el email existe para un canal ya registrado en tiempo real, utilizando HTTP AJAX. Esto se encargará Angular, ya no necesitamos utilizar jQuery ni ninguna historia de esta. La ruta para el registro del canal debe ser la siguiente: API Channel Register. La ruta para comprobar si existe un nombre de canal será API Channel Check Email Exist. El rol del cliente corresponderá a role client. Desde el formulario de la landing page channel es el flujo normal, pero otros flujos podrían ser: cuando esté implementado el dashboard del cliente, podrá registrar nuevos canales, editarlos y eliminarlos desde su dashboard. No necesita entrar en la landing page. Postcondiciones: el sistema frontend mostrará mensajes en todos los casos: validación errónea, error de base de datos o registro satisfactorio, redirigiendo hacia donde corresponda. Esto es un caso de uso bien especificado, bien analizado. Aquí se concreta cómo se va a llamar la ruta para que no haya problemas entre los desarrolladores del frontend y del backend. Aquí lo mismo, el rol del cliente tiene que ser este, no puede ser que uno ponga client, que otro ponga client role, que el otro ponga role con minúsculas. Esto tiene que estar perfectamente especificado, y por eso en la base de datos también los campos de cada tabla y los nombres de las tablas tienen que estar especificados al dedillo, para que luego no haya problemas de cómo llamo a esta variable y cómo la va a llamar él, el desarrollador del frontend, cómo la va a llamar el del backend. No, eso tiene que estar totalmente especificado y documentado para que la persona que coja este documento se ponga a desarrollar, sepa lo que tiene que hacer en cada momento, y si tiene dudas, viene a la documentación. Y por último vamos a ver la base de datos, el análisis de las tablas. Tenemos usuarios, clientes y freelance. Esto no interviene en el caso de uso que estamos haciendo, que es un cliente, un usuario, entra en el sistema y registra un canal. Como veis aquí, un cliente puede tener varios canales. Un usuario corresponde a un cliente o a un freelance, o en otro caso a un administrador. Ya veremos todo eso conforme vayamos avanzando en la aplicación. Y en los campos que va a tener el cliente todos van a tener un ID, porque esto es propio del, aquí me ha faltado ponerlo,
propio de MongoDB, que siempre te crea si está por defecto la base de datos así, te va a crear un ID único. El email registered, sí o no, esto es un booleano para saber si está registrado como usuario o no. El estado, el type lib, el estado es el estado de compra, si es inicial, si ya ha comprado, esto ya lo veremos cuando veamos el modelo. Ahora, todo esto, este análisis lo hice hace tiempo. Algunas cosas han cambiado aquí, porque que sepáis una cosa, que cuando se realiza un análisis de una aplicación y se está desarrollando, incluso ya, se le enseña, por ejemplo, los avances al cliente, al que nos va a pagar el proyecto, y se llega a una serie de conclusiones o se ven cosas nuevas que no se habían visto antes y todo puede cambiar. La documentación, por eso, en el caso de uso anterior vimos que había un apartado que ponía versión 1.0, porque igual que la aplicación también va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, este análisis de base de datos fue anterior y algunos campos de aquí han cambiado de nombre y también existen otros campos que no están aquí. Lo vamos a ver ahora en el modelo. El type lib, este es el tipo de contacto, que por defecto será para este caso youtuber. Los canales, aquí será un array de IDs de canales, de estos de aquí. El visible y el timestamp, eso se lo añado yo siempre a todas las entidades. Visible porque true o false, para saber si hay que mostrarlo o no. Cuando vayamos a borrar un cliente, le cambiaremos simplemente el visible a false, no lo vamos a borrar. Lo vamos a tener ahí pues por una cuestión de marketing, porque a lo mejor mañana a los que se han borrado de la aplicación se les manda un recordatorio o un correo invitándoles a volver a nuestra aplicación, todo ese tipo de cosas. El timestamp lo que hace es poner dos campos nuevos, created at y updated at, que son dos datos de tipo data, de tipo date, en milisegundos, y se crean cuando se crea el documento, y cuando se actualiza se va cambiando el update at, y nosotros no tenemos que hacer nada, solamente haber puesto esta bandera timestamp true y ya está. El canal va a tener un client email, que es el email de este cliente, un channel name, que este va a ser único, el channel language, el idioma del canal, el channel category, la categoría, el channel img, una imagen, el cliente, que este va a ser el ID de este, el total de suscriptores, total de vistas, el total de vídeos, y un usuario va a tener el name, el email, el img avatar, el password, el rol, y ya está. Bueno, el modelo para la base de datos del channel será el siguiente. Obtendremos Mongoose para poder conectarnos con MongoDB. Es una librería de Node para Express, para conexión con base de datos de MongoDB. Cogeremos el objeto esquema y nos crearemos un nuevo esquema llamado channel schema, new schema. Es una función que dentro tiene la configuración del objeto y otras cosas que vamos a ver aquí abajo. Ahí le hemos puesto el channel type de tipo string requerido. Esto es un mensaje de error que si no viene va a devolver este error. Esto es un enum, el cb channel type, lo voy a llamar cb, no lo voy a llamar, lo voy a llamar channel config, y os voy a enseñar qué es lo que es. Y vamos a coger y lo vamos a sustituir aquí, vamos a poner cb y lo vamos a sustituir todos los cb
por channel config y vamos al primero, que es este de aquí, ¿no? Este, vale, lo sustituimos. A ver, sí. No los hago todos de golpe porque puede haber alguna coincidencia. Va a ser raro que C y B estén dentro de una palabra, pero prefiero hacerlo así, aunque tarde un poquito más. Son 8 nada más y ya está. Vale, seguimos. El channel type, estábamos aquí, num, channel config, y os voy a enseñar ese channel config en qué consiste. Tiene uno que es común, que pertenece, que está en todos los config de todos los módulos, de todas las entidades, que es este, que es una expresión, una expresión regular para validar los emails, y que está en uno que es común, que es este de aquí, que de momento solo tiene ese. Vale, esta es la forma de exportar una constante o una función o lo que sea, que es poniendo module exports y el nombre de la variable o de la función, y si hay más de una, entre llaves, como si fueran objetos. Vale, dicho esto, el channel config tiene la expresión para validar el nombre del canal, los tipos de canales, YouTube, Facebook, Instagram, blog, tal, los lenguajes, los idiomas del canal, español, inglés, francés, portugués y otros. Con el producto mínimo vital de esta empresa se nos ha pedido que nos enfoquemos principalmente en estos idiomas: español, inglés, francés y portugués, que cuando la aplicación funcione y esté monetizando se extenderán a otros idiomas. Entonces por eso ponemos estos 4 y ponemos other, por si acaso a alguien pues le interesa contactar con la empresa para que se le hagan subtítulos en otro idioma. Luego tenemos un array de channel categories, que son las categorías de YouTube, sacadas del propio YouTube, y se exportan. Tenemos el client email, que es el correo del cliente, que es de tipo string, requerido, match. Aquí tenemos la expresión regular que habíamos visto, que sea unique false. Es un índice, pero no tiene por qué ser único, porque ya dijimos que el cliente podía tener varios canales, y esos canales spacebar. El email tiene que ser único, por supuesto, aunque ese cliente tenga más canales, pues puede ser que tenga el mismo correo. Por eso un canal se compone del correo, que puede ser el mismo, pero el nombre sí tiene que ser único. Vale. El channel language, lo que habíamos visto, la categoría, si el cliente está interesado o no en la aplicación, incluso antes de que esté finalizada, pues para ponerse en contacto con él. Channel image, el ID del cliente. Esto, cuando hagamos el cliente, tenemos que actualizar este campo. Una vez que esté grabado el cliente, obtener el ID y meterlo aquí, actualizar el channel. Primero hacer el channel, luego el cliente, obtener el ID del cliente y actualizar el channel. Lo mismo haremos para el usuario. Por eso quiero que veáis esta lógica, porque tiene su pequeña complejidad. Esto lo sacaremos de una API de YouTube, preguntando sobre el propio nombre del canal. Nos devolverá estos valores que nosotros los actualizaremos aquí. Luego tenemos, utilizando el channel schema que habíamos creado, que es el esquema, podemos utilizar una serie de funcionalidades con la función post save. Lo que estamos haciendo es que después de grabar, después de utilizar el save, hará esto.
Verdaderamente aquí no estoy haciendo nada, solamente estoy dando una información por la consola, pero era para que luego lo veáis. El post obtiene el documento porque ya se ha grabado. Channel Schema Virtual, esto es otra funcionalidad que lo que hace es crear un campo nuevo que no existe aquí, que es el Client Type, y que se obtiene a partir del Channel Type y a partir de otro array. Ya veremos esto cómo lo hace, y ese dato se lo vamos a pasar al cliente, y ahí sí que existe este Client Type y lo va a grabar. ¿Veis? Y luego nos estamos asegurando de que el índice sea el correo más el nombre. Dijimos que correo se podía repetir porque un cliente podía tener diferentes canales, todos con el mismo correo de cliente, pero con nombres diferentes. Entonces este va a ser el índice único, que no sé yo si eso tendremos que quitar de aquí este index unique false y index unique true. Habrá que quitarlo de aquí por haberle dicho que el índice va a ser este, que no van a ser aquellos. Bueno, se exporta el modelo a partir del esquema y ya tenemos nuestro primer modelo, channel. Se grabará en la base de datos con channels o channel, dependiendo la versión de MongoDB y de la configuración de Mongoose. Vamos a ver ahora el client. El client model tiene un ID user. Cuando creemos el usuario, ese ID de usuario habrá que pasarlo aquí. Si se registra, es decir, si ya tiene su email, su password y todos los datos que hace falta aquí, se actualizará el client model y pondremos este register true, porque si está registrado no necesitaremos volverlo a registrar. Esto es una cosa que utilizaremos más adelante. El email, aquí tenemos otra vez lo de CB. Vamos a poner client config, copy, edit, replace, que es control H. Aquí vamos a poner CB, hay 5. Vamos al primero, 2, 3, 4, 5. Vale, tenemos el email que va a ser único. Customer journey, esto es lo que os decía del cliente en la fase que en la base de datos habíamos dicho que se llamaba type o algo así, o aquí se va a llamar Customer Journey en esta nueva versión. Y esto lo que hace es obtiene de aquí del channel config, que lo vamos a ver. ¿Dónde está el channel? Client freelance channel config. De aquí del channel, no, del client config. Aquí tenemos, este es el array de Customer Journey. 1, reconocimiento cuando entra por la landing page y se registra con un canal. 2, consideración, si además se muestra interesado en la aplicación, ha hecho el check en el input que le dejamos, está interesado en nuestra aplicación. 3, se ha registrado como cliente. 4, o como usuario. 4, ha comprado ya uno de nuestros servicios o productos. 5, está en la postventa. Hay que enviarle cada cierto tiempo un recordatorio, un correo, un enchufe, un gancho. Early adopter, estos son los primeros leads, los primeros contactos, que los primeros 100 o los primeros 10, los que nosotros queramos, marcados con este valor, y que se le van a dar un trato especial, quizás ofertas y algunas cosas. Un cliente mosqueado,
Aquí puedes poner infinidad de casos en los que se encuentre tu cliente. Incluso puede tener, podríamos poner que fuera un array, que tuviera uno de estos hasta el 5 y luego que además pueda tener cualquiera de estos otros, para saber la situación del cliente en la que se encuentra con respecto a la compra, al producto y con respecto a nuestro servicio, o con respecto a la página web o el embudo de ventas, cualquier cosa de esa. Vale, los canales, si está interesado, los trabajos propuestos, identificadores de los trabajos propuestos. Aquí nos va a salir una nueva entidad que será Works, trabajos, y los trabajos de subtitulación, que tendrán sus características. Esto lo veremos más adelante. Vale, vamos al User Model. El User tendrá nada más que un name, un email, un password, una IMG avatar, un rol, cualquiera de estos. Si viene por la landing page de cliente, solo va a poder tener uno de estos, User o Client. No le vamos a dar otra opción. En la validación le vamos a decir que puede ser o este o este. No va a poder ser ni administrador, ni va a poder ser... ¿Y esto porque está aquí dentro? Esto no tendría que estar aquí dentro. Esto lo quitaremos. Siempre hay que refactorizar un poco. Esto, en vez de estar aquí, pondríamos el array completo, la R, en un R, y ya está. Vale. El freelance no pertenece a este caso de uso de registrar un canal, pero os lo voy a mostrar. Voy a grabar todo. Freelance. ¿Qué tendrá un freelance? Tendrá un ID user también, register true o false, un email, lenguaje nativo, idiomas que habla, habilidades, la ciudad de procedencia, los puntos de promoción, una alarma, y estos puntos de promoción ya os enseñé en un vídeo anterior cómo se calculaban a partir de las habilidades, lenguajes, idiomas, el origen, la ciudad de nacimiento, se calculaba con este algoritmo. Y se utiliza lo que es el pre-save, freelancer schema pre-save function NES. Aquí le pasamos el NES, con el pre le pasamos el NES, y con el post le pasamos el doc, el documento, porque ya está grabado. El NES hay que indicarlo aquí al final para que siga grabando. Aquí tenemos el post y el doc para una alarma. La alarma se consigue aquí si supera unos puntos de mayor de 20.000, mayor o igual a 20.000, se actualizará la alarma true, y aquí pues crearemos una notificación para el administrador o lo que haga falta. Está ya ahí preparado para ver qué es lo que se hace. Luego tenemos este nuevo método llamado methods, que lo que nos permite es tener unos métodos a partir de un nuevo esquema. Cuando nosotros estemos en el controlador y creemos new user o new freelancer, en este caso, podremos con este método encriptar el password antes de grabarlo en la base de datos, y también hacer el caso contrario. Para ello utilizamos la librería bscript, que aquí no la hemos requerido, y esto no va a funcionar. Cons bscript igual
require bcrypt. Y esto es que yo flipo, tío. Yo esto lo he cambiado antes, ¿no? Mira. Bueno, no lo he cambiado. Este es otro. Este es freelancer config. Hay que utilizar nombres de variables y nomenclaturas que no dejen lugar a dudas. Que luego no tengas que buscar documentación ni nada para saber de qué se trata. Ok, grabamos. Vamos a repasar que tengan todos bcrypt, mongoose. Vale. Configuraciones. Este quizás no se usa aquí para nada. Se utiliza en la validación. Ok. Grabamos todo. Y vamos a pasar a mostrar la implementación del controlador, la ruta, el middleware controlador. Y por último haremos los testing. Fijaros una cosa aquí en las carpetas de nuestro ad server. Tenemos --configs, --connections, --helpers y luego la primera con mayúsculas channel, client, freelance, user, y aquí tenemos un roach de un home roach que todavía no está implementado y que pasará a formar parte de una entidad como esta llamada pages o llamada estructura, o ya veremos. El caso es que dentro de channel tenemos el channel config, el channel controller, el channel middleware validate, el channel model y el channel routes. Esto es un módulo a partir de una entidad. El módulo se compone de su configuración, de su validación, de su modelo, de su enrutador y de su controlador. Y todos iguales. De manera que si yo me llevo este channel a otra aplicación, voy a tener que hacer muy pocas variaciones en los archivos, y además va a ser mucho mejor tenerlo aquí que tener, por ejemplo, controladores y una cantidad enorme de controladores ahí dentro, pero un módulo no estaría en una carpeta, estaría desperdigada por diferentes carpetas de controladores, middlewares, modelos, rutas, y yo creo que así, ateniéndonos a la estructura limpia hexagonal, que ya veremos algunas nociones, queda mucho mejor así. Vale, estamos con channel. Y en el routes tenemos dos rutas, una para registrar, que acordaros de lo que habíamos visto en los diagramas de los procesos de caso de uso en el Excel que en las especificaciones, que venía aquí cómo se debería de llamar API Channel Register y API Channel Check Email Exist. Y es precisamente así como se llaman. ¿Por qué? Porque desde el server ya tenemos la ruta API Channel, que nos va a llevar al Channel Routes. Ya tenemos esta ruta que nos lleva al Channel Routes. Y el Channel Routes continúa la ruta con Register,
que es la primera para registrar el canal, y check channel exist, que esta es una ruta que va a utilizar Angular para saber si un nombre de canal está libre o no está libre, es available o no available. Este es el middleware de validación para el channel for channel save, y este para el channel for check name exist. El mismo formulario, pero dos casos distintos. Uno es grabar el channel y el otro es chequear si existe el nombre. Ambos tienen un controlador. Este tiene el controlador de YouTube Channel Client Register y este tiene el controlador de check channel name exist. Vale, vayamos primero al middleware. El middleware, que es el mismo, md validate channel, tiene dos funciones. Vamos a ver la primera, esta de check name exist. La tenemos aquí, la primera, que es check name exist, esta de aquí. Hemos cargado pues la configuración para los nombres de canal y para los email. Son expresiones regulares. Y el channel config, que de ahí extraemos esta pequeña variable, que esto ya es muy largo. Y también tenemos un helper aquí que nos ayuda a hacer los envíos, las respuestas a la petición HTTP. Las respuestas se va a enviar con este helper, que lo tenemos aquí, que os lo voy a mostrar, que lo que hace, tiene diferentes funciones, una para enviar errores, otra para enviar errores de validación, otra para enviar datos y otra para redireccionar, que nosotros no redireccionamos. Estamos en una aplicación de tipo SPA, Single Page Application, nosotros no redireccionamos. Le sugerimos a Angular, redirecciónale a tal sitio, y él obtiene el error y el sitio donde supuestamente se debería de redireccionar, pero eso se encargaría Angular o el desarrollador de frontend de saber si tiene que llevarlo al registro, al login, o sacarlo de la página y llevarlo a la Guardia Civil, lo que haga falta. Vale, ¿en qué consisten estas funciones? Pues vamos a ver una. Recibimos la respuesta. Esto siempre es necesario porque en el controlador tenemos el request y el res, el objeto res, que para devolver una respuesta, y si nosotros necesitamos enviar una respuesta, como aquí, res status tal JSON, lo que sea, necesitamos este objeto. Vale, el status, el message, el origin, el status message y el error. El status es un código, puede ser 200, 500, 412, lo que sea. Mensaje, un mensaje público que se puede mostrar. El origen es la función que originó el error. El status message es un mensaje predeterminado para este status. Y el error sería un error, un mensaje no público. ¿Vale? Estos tres, de aquí para acá, se meten dentro de info, de un objeto que tiene info origin, info status message y info error. Se meten esos tres y ahora se pregunta si la variable de entorno está en desarrollo, info va a valer info, y si no, es decir, va a valer todo esto y se va a mostrar, y si no, va a valer todo esto y no vamos a mostrar nada. ¿Me entendéis lo que hago, no? Esto es para yo no estar poniendo y quitando console log que luego se quedan por ahí, sino que esto se encarga, bueno, no tiene nada que ver con los console log, pero en la respuesta que va a recibir el navegador obtendremos más datos o menos datos. Y no es solo incluso el navegador, sino cuando hagamos los testing, en este momento se mostrarán todos los datos. Y Postman recogerá todos los datos y nos los visualizará. Pero en producción eso no será así. Nosotros tendremos que cuidar muy bien qué es lo que enviamos. Vale, dicho esto, cerramos aquí. Estamos en el Channel Validate y nos metemos en la primera, que tiene
una función de flecha con el objeto request, res y nes. Nes es necesario y hay que tener muchísimo cuidado dónde se mete o dónde se pone, porque si hacemos if, else if, else if, else if, else, debe de ir aquí, siempre y cuando esto sea que al validar no entra en ninguno de ellos, nada más que en este último. No podemos que esté validando y que entre dentro de un else if. Ahí preguntamos si existe el body, si no enviaremos ese error al response manager, al helper que acabamos de ver, y si existe el channel name, si no existe enviaremos este otro error. Luego aquí comprueba que tenga una longitud mayor o igual a 3, que también que pase la expresión regular, y por último, si todo es correcto, lo limpia y lo pone en minúsculas y hace un NES, y esa es la validación. Y si vamos al controlador y vemos el, no asustaros porque eso es el controlador más largo que he hecho en mi vida, precisamente por eso, porque tenemos que crear un canal, luego el cliente, actualizar el canal, crear un usuario, actualizar el cliente, en fin. Y hay que ver los casos en los que se debe de hacer de una manera y de otra. Aquí, si existe request body channel name, muy bien, pues encuéntramelo con ese channel name que nos llega por el parámetro este de aquí, y nos va a devolver un error o un channel finder. Y aquí tenemos que poner pues siempre y siempre o casi siempre, ahora veremos cuándo no, 3 condiciones: una si hay error, otra si lo encuentra y otra si no lo encuentra. Si hay error, es un error de base de datos, le enviamos el send error esto es otro helper para visualizar en la consola del servidor los errores y los datos que uno quiera, y que solo se imprimen en desarrollo. Luego, si no hay ningún error, o lo ha encontrado o no lo ha encontrado. Si lo ha encontrado y channel name available es false, y esta variable la va a recoger Angular, y si no lo encuentra, y channel name available true, y por tanto podrá validar el campo y seguir con el formulario, rellenando el formulario. Nos vamos a la siguiente, YouTube Channel Client Register. Vamos a ver antes la ruta, que es este de aquí, que tiene su validador. No, perdón, esto es que está al revés. Bueno, es este de aquí de arriba. Vamos a utilizar este validador y luego este controlador. Nos metemos en el validador y con esto vamos a acabar el vídeo. Es este de aquí. Aquí hace más comprobaciones porque necesita saber si viene el request body, si vienen todos estos campos, si la longitud del channel name, si pasa la expresión regular, si el email cumple con la expresión regular del email, si el channel type pertenece al array de channel types que tiene en la configuración, y el de idiomas y el de channel categories, y por último si está interesado, si es true o false. Y luego lo que hace es limpiar el nombre de espacio en blanco, ponerlo en minúsculas, y lo mismo con el email y el NES. Se exportan las dos funciones y nos vamos al Channel Controller. El Channel Controller, aquí empieza la mandanga. YouTube Channel Client Register, si existe el Body Channel Name, el Client Email, el Channel Type, todos los campos, haz esto de aquí, y si no, pues envía un error que faltan datos. Aunque lo hayamos validado, alguien se podría saltar el validador de alguna forma. Yo me curo en salud, por lo menos va a recibir los campos que nosotros necesitamos. Vale, encuéntrame ese channel name, y si lo encuentra aquí, pues ese canal ya existe. Es como si estuviéramos volviendo a validar aquí, pero hay cosas que son necesarias.
y si no, nos vamos a crear un new channel y a partir del modelo ya tenemos lo que es el objeto esquema y el post y el pre y los métodos que hayamos creado para el new channel en el modelo a partir del request body. Grábalo. Si creo recordar que había un pre-save en el channel, había un pre-save, un post que mandaba unos console log. Esto no vale para nada, pero sí había no hay un pre aquí, bueno, pero hay un virtual que nos va a crear un campo nuevo a partir del valor que tiene el channel type. El channel type es el tipo de canal, si es de YouTube, de Facebook, y dependiendo del tipo de canal nos va en este otro array que es que este no es del channel config, sino que este es del client config. Menos mal que me he dado cuenta. Y el client config no está aquí, pues hay que traerlo. Cons client config igual require. Nos vamos hacia atrás. Client y client config. Ahí está. Menos mal que me he dado cuenta. Esto es un array de tipos de cliente y esto es un array de tipos de canales. El canal de YouTube tiene un tipo de cliente, youtuber, el canal de Facebook, en fin, y los tiene de esta manera. Vale, volvemos al controlador, que ya estamos terminando. Ha creado un canal, ahora va a pasar a crear un cliente, lo va a buscar y lo va a actualizar, por si está. Si no está, no lo va a actualizar. Esta función find one and use date lo va a actualizar si lo encuentra, y si no lo encuentra, aquí esto vendrá nulo, y si viene nulo sabemos que lo tenemos que crear, y para eso client updated, y luego tendrá que actualizar el canal. Bueno, pues aquí lo que hace es crearlo porque no existe, porque aquí si está actualizado es porque lo ha encontrado y lo actualiza con estos datos, el ID del channel, y si lo encuentra va a actualizar después el channel, que esto es una función que está aquí porque se utiliza en los dos sitios, tanto si se crea si existía el cliente como si no. Y aquí lo que hace es crearlo porque viene de no lo ha actualizado. En el else no lo ha actualizado y necesitamos meterle más datos para crearlo. Una vez que se crea, una vez que se crea o se actualiza, depende del caso, el client created, aquí sería client created y aquí client updated, da igual, se lo vamos a pasar como parámetro aquí a actualiza channel, que recibe el parámetro client updated or created, y la reason es esto, cliente creado, no actualizado, es para un mensaje nada más. Ahora vamos a actualizar el channel, el que teníamos antes, con el ID del cliente, y devuelve un documento nuevo. No nos dice si lo ha actualizado o no, sino que nos devuelve el documento nuevo aquí. Eso significa new true. Y ahora con el channel actualizado, lo que vamos a hacer es buscar un usuario. Buscamos el usuario por ese email y si encuentra el usuario, lo actualiza. Y si no lo encuentra, no hace nada más. Devuelve los datos, la respuesta. Y aquí, una vez que lo actualiza, porque si lo ha encontrado lo va a actualizar sí o sí, no tiene sentido preguntar
lo has actualizado o no lo has actualizado. Este es el único caso en el que sabemos que lo va a actualizar porque lo ha encontrado. Le tenemos que pasar el ID user y ese cliente se actualiza. Vale, eso es todo. Es decir, nosotros nos hemos quedado en la parte de cliente, no de usuario. No seguimos, es decir, ahora, ¿qué seguiría? Buscar si existe un usuario, buscar si existe un usuario, en vez de enviar la respuesta esta, aquí buscar si existe un usuario y si existe, actualizarlo, obtener el ID del usuario. Esto lo voy a poner aquí pendiente. To do, obtener ID del user y actualizar el cliente, de manera que ID user sea user.id. Esto queda pendiente. Bueno, como veo que el vídeo ya va por 1 hora y 5 minutos y nos queda todavía hacer el testing, la documentación y quizá un poco de refactoring, vamos a dividir el vídeo. Hasta aquí hemos llegado y en la segunda parte terminaremos todo eso. Espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios las dudas que tengáis. Yo voy a seguir un procedimiento que va a ser el mismo que se sigue normalmente cuando se desarrolla un proyecto para un cliente, y en ese mismo orden es el en el que os voy a ir mostrando las píldoras de desarrollo. De todas maneras, si queréis que os muestre alguna cosa que nos haya quedado bastante clara o queréis que ataque otra parte, pues lo decís y veré qué es lo que puedo hacer. También creo que voy en el próximo vídeo a enseñaros un poquito de la parte de Angular, un poquito del CSS, de la landing page, cómo está la interfaz y todo eso, y meternos un poquito también en la parte del componente, las peticiones desde Angular, aunque vimos ya en alguna píldora todo eso, pero para este módulo vamos a llevarlo a cabo de arriba a abajo.